Continuamos nuestro examen de física de 2022 para la escala de suboficiales del Ejército de Tierra. El recordatorio del aviso legal de que no se pueden hacer fotos ni grabar vídeos. Y el primer ejercicio de este vídeo es el 73. Nos dice que el secundario de un transformador está formado por 50 espiras. Si queremos que una tensión de entrada de 3000 voltios se convierta en una tensión de salida de 125 voltios, calcule las espiras que debe tener el primario. Para un transformador se tiene que cumplir que el número de espiras en el primario partido por el número de espiras en el secundario es el voltaje del primario partido por el voltaje del secundario, y esto es igual a la intensidad del secundario partido por la intensidad del primario. Como lo que me dan es el número de espiras y los voltajes, nos quedamos solo con esta parte de aquí de esa igualdad, ¿vale? Las 50 espiras es el número de espiras del secundario. El número de espiras del primario es lo que me piden. Si esta es la tensión de entrada, esta es la tensión del primario, y si esta es la tensión de salida, esta es la tensión del secundario. Con lo cual solo tenemos que sustituir. El número de espiras del primario es lo que queremos calcular, el número de espiras del secundario es 50, la tensión en el primario es 3000 y la tensión en el secundario es 125. Esto que está aquí dividiendo, pasa multiplicando, y nos queda que el número de espiras del primario es 50 por 3000 partido entre 125. Y esto nos va a dar 1200 espiras. Por lo tanto, la opción correcta es la C. El ejercicio 74 es una cuestión teórica. Nos dice que inducción electromagnética, el sentido de la corriente es tal que se opone a la causa que lo originó. Bien, la opción correcta es la ley de Lenz, ¿vale? La ley de Ampère es el equivalente al teorema de Gauss, pero para el campo magnético. Es decir, el teorema de Gauss lo usábamos para el campo eléctrico y la ley de Ampère para el campo magnético, no para la inducción electromagnética, ¿vale? La ley de Faraday sí la usamos para la inducción electromagnética y nos puede dar lugar a error, ¿vale? ¿Por qué? Nosotros la ley de Faraday-Lenz, incluso podíamos decir Faraday-Henry-Lenz, nos decía que la fuerza electromotriz inducida es menos la variación del flujo con respecto al tiempo. Pues bien, en esta formulita de aquí, esto de aquí es lo que corresponde con la ley de Faraday o ley de Faraday-Henry, si queréis, y el menos es lo que dice la ley de Lenz. Dice que el sentido de la corriente es tal que se opone a la causa que lo originó. Este menos es lo que significa esa oposición, ¿vale? Por último, la ley de Lorentz sabemos que tampoco tiene nada que ver con la inducción electromagnética, que simplemente nos da la fuerza provocada por un campo magnético, ¿vale? Bueno, pues el ejercicio 75 vuelve a ser una cuestión teórica y nos dice la circulación del campo magnético a lo largo de una línea cerrada es igual a mu por la suma de las intensidades que atraviesan el área delimitada por su línea cerrada. Bien, pues esto se refiere a la ley de Ampère. Si esto lo sustituimos un poco y en vez de poner campo magnético ponemos campo eléctrico y en vez de intensidades
ponemos la carga partido por epsilon sub 0, lo que nos sale más o menos igual a la ley de Gauss. Es decir, que esta formulita que me han puesto aquí es la ley de Gauss, pero para el campo magnético. Como hemos dicho en el ejercicio anterior, esto es la ley de Ampère, ¿vale? En este caso, la ley de Faraday-Henry, las tres van unidas y ya acabamos de recordar en el ejercicio anterior que es esta de aquí, ¿vale? Aunque solo sea por eliminación, sabemos que el enunciado que nos están dando corresponde con la ley de Ampère. Otra cuestión teórica, nos dice, bueno, es respecto al campo electrostático y nos pide que marquemos la opción incorrecta, ¿vale? A ver, opción A, nos dice que un dipolo eléctrico es un sistema formado por dos cargas iguales y que no depende del signo, ¿vale? Esto es mentira, porque las cargas, para un dipolo eléctrico, las cargas tienen que ser iguales y de distinto signo. Esta es la opción incorrecta. Vamos a comprobar que las demás las son, que son correctas. El campo eléctrico en la región del espacio en la que se aprecia la perturbación provocada por un cuerpo, al leerlo me he comido, el campo eléctrico es la región del espacio en la que se aprecia la perturbación provocada por un cuerpo cargado y en reposo. Esa es la definición de campo eléctrico, ¿vale? Un cuerpo cargado nos da igual que sea positivo o negativo y la carga tiene que estar en reposo, puesto que si se está moviendo, además de campo eléctrico, vamos a notar un campo magnético, ¿vale? Luego, si solo queremos tener campo eléctrico, la carga tiene que estar en reposo. Opción C dice que el campo electrostático es un campo conservativo, estamos de acuerdo. Vuelvo a recordar que conservativos de los tres campos que hemos visto, conservativos son el gravitatorio y el eléctrico, y el campo magnético es no conservativo. La opción D me dice que en un campo electrostático las cargas negativas se desplazan de forma espontánea en el sentido de los potenciales crecientes, ¿vale? A ver, os digo un truquito que yo usaba cuando yo me tuve que estudiar esto. Si me hacía mucho lío, la verdad, me hacía mucho lío entre si las cargas negativas van donde los potenciales crecen o donde los potenciales decrecen, ¿vale? Y al revés, si las cargas positivas van a donde los potenciales crecen o a donde los potenciales decrecen. Creo que ya lo he comentado en algún que otro vídeo, ¿vale? Yo cojo dos placas cargadas. Vamos a suponer que esta de aquí la cargo con signo, con carga negativa y esta con carga positiva, ¿vale? Obviamente el potencial aquí, donde la carga positiva es mayor que el potencial donde la carga es negativa. Es decir, que si este es más grande, los potenciales crecen hacia la derecha. ¿Qué ocurre si yo dejo aquí en medio una carga negativa? Pues que la parte negativa lo repele y la positiva lo atrae. ¿Hacia dónde se mueve esta carga negativa? Pues hacia allá. Es decir, que se está moviendo hacia donde los potenciales crecen. Esto es correcto, ¿vale? Ejercicio 77. Nos dice que en los extremos de dos hilos de masa despreciable y longitud metro están sujetas dos pequeñas esferas de masa m y carga 5 microcoulombios cada una. Los hilos forman un ángulo de 30 grados con la vertical y me pide que calcule el valor de la masa de una de las esferas, ¿vale? Bueno, calcular el valor de la masa de una de las esferas es lo mismo que calcular el valor de la masa de dos esferas, porque me está diciendo que la masa es la misma, ¿vale? Vamos a ver, vamos a poner un pequeño esquemita, tenemos aquí el techo, aquí la vertical y ahora tengo las dos esferas, las dos bolitas, en un hilo de 1 metro y formando un ángulo de 30 grados con la vertical, ¿vale? Bien, vamos a ver qué fuerzas actúan sobre estas esferas,
¿vale? Porque obviamente las bolitas se han abierto, forman ese ángulo de 30 grados porque cada una de las esferas ejerce una fuerza eléctrica sobre la otra. Como las dos cargas son positivas, las cargas se repelen. Por lo tanto, tengo una fuerza eléctrica que va hacia afuera. Bueno, sería simétrico para la otra, pero vamos a centrarnos solo en una y con las dos no tiene mucho sentido. ¿Qué más fuerzas actúan sobre esta esfera? El peso o fuerza gravitatoria que va hacia abajo y la tensión de la cuerda que va así, ¿vale? Nuestros ejes los vamos a tener en cuenta como siempre. El eje Y, lo tengo así en vertical y el eje X lo tengo en horizontal. Luego esta tensión la tengo que pasar al eje Y, vendría así, y al eje X, que vendría por aquí, ¿vale? Fijaos que si este ángulo es 30, entonces este de aquí también es 30, ¿vale? Si yo escribo T sub X y T sub Y, obviamente la tensión, y ahora a uno le voy a tener que poner el seno y al otro el coseno. ¿A cuál le pongo qué? Pues como el ángulo es este, el cateto contiguo, es decir, lo que está al ladito, es esto. Luego ahí pongo el coseno, ¿vale? Aquí será el coseno de 30 y a la X, por lo tanto, le va a corresponder el seno de 30. Bueno, pues vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Y como eso está quieto, eso está en reposo, bueno, la segunda ley de Newton nos dice que la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Como eso está quieto, esto es cero. Es decir, que la fuerza que tira por un lado tiene que ser igual a la fuerza que tira para el otro. Para el eje X tengo la fuerza eléctrica que está tirando para la derecha tiene que ser igual a T sub X. Porque están en equilibrio, porque la bola no se mueve. Para el eje Y, la fuerza de la gravedad tiene que ser igual a la tensión en el eje Y. El motivo el mismo, porque la bola está quieta y no se mueve. Bien, para escribir la fuerza eléctrica, como lo que tengo son dos cargas, tenemos la ley de Coulomb. K es igual a Q, voy a poner Q cuadrado, porque como las cargas son iguales, partido por R cuadrado es igual a T seno de 30. El peso, masa por gravedad, y la T sub I, T por coseno de 30. ¿Vale? Bien, fijaos en una cosita. Tengo aquí esta R. Esa R de ahí es esto. Es la distancia entre las dos cargas, ¿vale? ¿Cuánto vale la distancia entre las dos cargas? Pues para calcularlo me voy a coger este triángulo de aquí, ¿vale? Da igual que coja uno u otro porque son exactamente iguales. Fijaos que en este triángulo de aquí es un triángulo rectángulo, este ángulo vale 30, la hipotenusa es la longitud de la cuerda, y esto de aquí es R partido por 2, ¿no? Si todo esto es R, pues la mitad es R partido por 2. Fijaos que aquí lo que tengo es el lado opuesto a 30 grados. Por lo tanto, el seno de 30 es igual al lado opuesto partido por la longitud, por la hipotenusa, ¿vale? Si yo esto lo pongo más bonito, despejo la R, me queda que R es igual a, espérate, esto que está aquí esto pasa aquí multiplicando, 2L por seno de 30, ¿vale? Como la L vale 1, el seno de 30, que tenemos que poner la calculadora en grados, ¿vale? Os recuerdo, para poner la calculadora en grados le damos a mode, no, perdón, a mode no, shift, para que me ponga la función que está en amarillo, shift, setup, y ahora
aquí el 3 significa degree, significa grado. Entonces ya puedo hacer seno de 30, que es un medio. Si esto es un medio, al multiplicarlo por 2 me queda que R es 1 metro. ¿Vale? Bien, pues ya tengo calculado esta R de aquí, conozco K, conozco Q. Aquí tendría que despejar la T, lo que me haya dado, sustituirlo aquí, y como conozco la gravedad, puedo calcular M. ¿Vale? Eso sería una forma de hacerlo, calcular arriba la tensión, sustituirla abajo y despejar la M. Yo cuando me veo seno y coseno tengo la maldita costumbre de dividir. Porque si yo digo T por seno de 30 partido por T por coseno de 30, la T con la T se va y lo que me queda aquí es la tangente. ¿Vale? Entonces tengo que dividir también esto entre esto. K, Q cuadrado, R cuadrado partido por la masa por la gravedad. Si ponemos esto más bonito, esto que está aquí abajo dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando. Es decir, masa por gravedad tangente de 30 es igual a K, Q cuadrado partido por R cuadrado. Y ahora ya despejo la masa. La masa es K, Q cuadrado, la gravedad R cuadrado, tangente de 30, ¿vale? Yo lo divido porque ahorro tiempo, no tengo que calcular la tensión y voy un poquito más rápido. Yo entiendo que manejar así la fórmula no siempre es fácil, por lo tanto si queréis calcular os resulta más fácil calcular aquí, como decíamos antes, la tensión y sustituirla aquí abajo, pues adelante. Vamos a sustituir 9 por 10 elevado a 9 por, 5 por 10 elevado a menos 6, como la carga está al cuadrado, esto es al cuadrado, la gravedad es 9,8 por el radio es 1, no sé para qué lo pongo, y partido por tangente de 30. Si hacemos esta cuenta en la calculadora nos va a salir 0,039 kilogramos, bueno pues 0,039 es aproximadamente 0,04 kilos, ¿vale? Nos dice el ejercicio 78 que tenemos dos isótopos de un elemento químico cargados con una sola carga positiva, 1,6 por 10 elevado a menos 19. Y las masas son tal y tal respectivamente y se aceleran hasta esta velocidad. Seguidamente entran en una región del espacio en la que existe un campo magnético perpendicular a la velocidad de los iones y nos pide calcular la separación entre los puntos de incidencia de los isótopos. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño esquemita de esto. A mi izquierda, aquí la parte en la que los isótopos se aceleran y aquí donde tengo el campo magnético. Vamos a suponer que el campo magnético viene hacia afuera de la pantalla, ¿vale? Perpendicular a la velocidad. Vamos a suponer que esos isótopos de carga positiva vienen por aquí es por donde se acelera. Cuando entran en el campo magnético sabemos que su trayectoria se curva, ¿vale? Por lo tanto, habrá uno que describa, vamos a suponer que esto me sale a mí perfectamente curvo, perfectamente redondito. Uno se va a curvar más o menos así y el otro, como tiene más masa, pues su radio va a ser más grande, ¿vale? Me están pidiendo que calcule esta distancia de aquí. Esto es lo que me piden calcular. Fijaos que para la trayectoria grande, esto de aquí es 2 veces el radio. Vamos a decir que, bueno, como es la masa más grande la segunda, pues esto es 2 veces R2, es el diámetro, ¿vale? Y este cachito de aquí es 2 veces el radio 1,
es decir, el diámetro del primer isótopo. Por lo tanto, la distancia que me piden calcular es 2R2 menos 2R1, ¿vale? Sabemos la formulita para el radio, la teníamos por ahí cuando veíamos precisamente esto en el curso anual, cuando vimos la teoría de una carga en movimiento que entra en un campo magnético, ¿vale? La formulita del radio es la masa por la velocidad partido por la carga y por el campo magnético. Por lo tanto, para la primera masa, para la masa de 19,91, la masa 19,91 por 10 elevado a menos 27. La velocidad es la misma para los dos, que es esta de aquí, 6,7 por 10 elevado a 5. La carga también la misma para los dos, la carga del electrón, estaba diciendo la carga del electrón y he puesto un 10, una E, por 10 elevado a menos 19, y el campo magnético también es el mismo para los dos, 0,85. Esto da 0,098 metros. Para el otro isótopo va a ser todo igual, excepto la masa, que es más grande. (6,7 por 10 elevado a 5, 1,6 por 10 elevado a menos 19 por 0,85. Y este nos da 0,106. Tenemos que multiplicar por 2 y restarlo, es decir, 2 por 0,106 menos 2 por 0,098. Y esto nos da 0,016 metros, por lo tanto la opción correcta es la A, ¿vale? Bien, una tontería, fijaos que cuando yo he estado pintando las medio circunferencias estas, ¿vale? Las trayectorias de los isótopos, yo he dicho que tiene el radio más grande la que tenga más masa. ¿Eso hace falta sabérselo? No, ¿vale? Simplemente calcular el radio para una de las masas, el radio para otra de las masas, multiplicáis por 2 y restáis el grande menos el chico. Fijaos que no os puede dar un número negativo, ¿vale? Pues el que os haya salido más grande lo restáis con el que os haya salido más chico. No hace falta que yo sepa si la circunferencia grande es la de la masa grande o la circunferencia pequeña es la de la masa pequeña, ¿vale? Eso no tiene importancia. Bueno, pues lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.